Bueno, esta es la línea del tiempo del deporte de básquetbol. En el año de 1891 nace lo que viene siendo este deporte, inventado por el profesor Naismith. El juego se realiza con un número de jugadores variable, en un campo de dimensiones también variables, con un balón de fútbol y con dos periodos de 15 minutos cada uno. Se adoptan los conceptos de organización del fútbol y así surgen dos defensas estáticos, dos delanteros posicionales y un centro que orienta las acciones de los dos atacantes y los dos defensores. En el año de 1892, un año después, publican el primer reglamento que constaba de 13 artículos. Fueron 13 las reglas con las que se empezó a jugar el baloncesto, las que se constituyeron formalmente en el año de 1891 para ser publicadas. Con base a este reglamento original empezaron a aplicarse las variantes pertinentes de acuerdo con las situaciones especiales que iban encontrando al transcurrir en el tiempo, pero sin perder de vista los principales fundamentos con los que fueron creados el juego. Después, en el año de 1893, México fue el primer extranjero en adoptar el baloncesto. Desaparece el fondo de la canasta utilizando una red con cuerdas trenzadas. El tiempo de juego consta de dos periodos de 20 minutos, 10 minutos cada juego y 10 minutos de descanso. Aparece también en el año de 1893 el pívot, ofreciendo al jugador mayor movilidad y recursos. Al año siguiente, el baloncesto llega a Irán y a China y se limita el terreno de juego y se adopta un balón propio para el baloncesto. Se incluye un lanzamiento de tiro libre a 6.09 metros de la canasta por cada falta cometida. Aparece un jugador especialista en tiros libres, ya que se le dio la posibilidad de elegir al jugador que lo realizara. También se comienza con normas tácticas y técnicas, determinándose funciones a los jugadores tanto a la ofensiva como a la defensiva. En el año de 1895 el baloncesto llega al país de Inglaterra. También aparece el tablero y la línea de los tiros libres cerca de 4.60 metros de la canasta. Los lanzamientos de media distancia se hacían con dos manos, siendo muy parecido al pase de pecho actual, mientras los lanzamientos de corta distancia se realizaban con una sola mano. En el año de 1896 el baloncesto llega al país de Brasil, de ahí se extendería posteriormente a toda Sudamérica. La Unión Amateur adopta las reglas que se regirán a escala internacional. Se autoriza el driblar con ambas manos. Varían los puntos, otorgándose un punto por tiro libre y 2 puntos por la canasta. La aparición del tablero trajo consigo la necesidad del rebote, además de que ofrece la posibilidad de realizar lanzamientos apoyados en este. En el año de 1897 se instituyó definitivamente que los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores de terreno de juego. En el año de 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino. Se introduce también el balón femenino en Filipinas. También en este año se introduce el balón de cuero. El juego se mostraba lento y estático, haciendo una cuidadosa selección de los lanzamientos. En el año de 1901 se introduce el baloncesto en Australia y se prohíbe encestar después de un drible. En el año de 1906 el baloncesto llega al país de Cuba, introducido por soldados americanos. También en el mismo año se hace obligatorio del tablero de todos los campos del baloncesto. Como necesidad de recuperar la gran cantidad de lanzamientos fallidos, surge el jugador especializado en el rebote. En el año de 1908 se prohíbe driblar más de 2 veces. Del año 1915 a 1918 nace el Joint Basketball Committee, entidad responsable de unificar el reglamento.
También durante estos 3 años se puede encestar después de haber driblado. Anderson populariza la defensa de zona que se impuso sobre la individual. Este tipo de defensa influye sobre la individual, introduciendo los conceptos de flotación y ayuda. En el año de 1921 se introduce el baloncesto en Yugoslavia. También en este año se distingue en las penalizaciones las violaciones y la falta personal. Aparece de forma accidental la figura del jugador pívot con su consecuente jugador anterior entre el poste y el pívot. En el año de 1924, el jugador a quien le cometa la falta debe ser el que lance el tiro o la falta que se le ha cometido. 1925. El baloncesto llega al país de Colombia. Según la teoría más aceptada acerca de cómo llegó el baloncesto a nuestro país. En el año de 1928, el baloncesto se presta como el deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos en Ámsterdam. En 1929 se introducen 2 árbitros en la dirección de juego y se elimina el doble dribbling. También en ese año se establece como medida de terreno de juego 25 por 15 metros, con 2 por 1 centímetros de variación. En el año de 1932, en Ginebra se funda la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto Amateur, y se introduce la regla de los 3 segundos. Se introduce también la línea de medio campo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes bien definidas, el campo de ataque y el de defensa, e introduciéndose la regla de los 10 segundos. También en ese año, después de la Z, el juego se reanuda con un salto entre 2 oponentes en mitad de campo. La defensa de las zonas toman fuerza debido a la aparición de la pantalla y su continuación. En el año de 1933, si un equipo queda con menos de 5 jugadores, puede seguir jugando. En el año de 1934, la superficie del terreno de juego debe de ser dura, evitando los campos de hierba. Al año siguiente, el COI acepta el baloncesto como un deporte olímpico. Cada jugador por partido puede ser integrado 2 veces. En caso de empate y después de transcurridos los 2 periodos extra, ganaba el primer equipo que convirtiera una canasta en el tercer periodo extra. En el año de 1936, el baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Se integra el baloncesto femenino en la FIBA y se amplía el número de los jugadores suplentes de 2 a 5 y se incluyen 3 tiempos muertos por equipo, debido a que el saque después de sexto desde la línea de fondo empieza a aparecer el pressing. Se populariza el lanzamiento con una sola mano. En el año de 1939 muere el inventor del deporte, el profesor Neidl, y como tributo a su persona se inaugura el Hall of Fame, en donde se inscriben los pioneros de este deporte, así como sus personajes más célebres. El primer torneo de baloncesto de la NCAA universitario con la participación de toda la universidad de los Estados Unidos. En ese año también, con el fin de reducir las salidas de campo, se fijan las canastas a 1.22 metros de las líneas finales. En el año de 1940 se retransmiten los primeros encuentros del baloncesto por televisión desde el Madison Square Garden. En cada partido oficial se establecen 2 árbitros, un cronómetro y un anotador. También en ese año de 1940 aparece la primera forma de contraataque moderna. 5 años después se legaliza y reglamenta el bloqueo. El lanzamiento, también en suspensión, hace su aparición por primera vez. Un año después, en 1946,
En Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. Aparecen en Europa los tableros de vidrio transparente. Desde este año se empieza a utilizar el contraataque como un sistema táctico de ataque. En 1948 el número de jugadores suplentes pasa a 7 y tiempos muertos a 4. Se establece el derecho de opción en el que el equipo puede optar entre un tiro libre o un saque desde la línea lateral. Se permite levantar el pie de pívot en la salida del drible. Entre el defensor y atacante debe mantenerse una distancia por lo menos de 50 centímetros. En 1949 se modifica la zona restringida ampliando sus medidas y también en ese año se desarrolla el juego ofensivo sin balón, introduciéndose los cambios de ritmo y dirección y las fintas de recepción. También en el mismo año, con el desarrollo del lanzamiento y las fintas de penetración, se obliga a desarrollar los recursos defensivos contra el dribbling. En 1950 se introduce el dribbling a cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda. En 1953 se intenta crear sin ningún éxito un baloncesto femenino. En ese mismo año los rusos utilizan la táctica de congelación del balón en ataque. En 1954 los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada falta se penaliza un tiro libre. Se establece también el tiempo de posición del balón en 24 segundos. La puntuación mejoró de 79.5 puntos a 93.1 en un promedio. En 1956 se replantean las reglas que impiden levantar el pie del pívot antes de que el balón salga de las manos del jugador. También la zona restringida adquiere la forma de trapezoide. Se crea la regla de los 30 segundos. También en ese mismo año, debido a las defensas cada vez más sólidas, los jugadores atacantes se hallan cada vez más aislados por sus compañeros. 1960. Durante los últimos 5 minutos de juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. Se elimina la regla de los 10 segundos y la retención del balón por más de 5 segundos bajo presión ocasiona un salto entre 2. En ese mismo año los entrenadores americanos empiezan a preocuparse por la preparación especialmente defensiva, la consecuente evaluación de los fundamentos técnicos defensivos y hace su aparición las primeras defensas mixtas. En 1964 aparece a escala mundial la zona press como una necesidad de tener un balón antes de que éste llegue a la canasta. 3 años después surgen las American Basketball Association. En 1968, únicamente los 5 minutos finales de juego se permite el derecho de opción y también la regla de campo atrás de los 10 segundos. Se acentúa al máximo la presión defensiva, en donde el objetivo final es conseguir el balón. En 1972, la regla de los 10 segundos y el campo atrás se aplican durante todo el encuentro, al igual que el derecho de opción. Aparece la combinación táctica ofensiva del snap y la combinación sistemática de varias defensas denominadas defensas alternativas. En 1979 se adopta la canasta de 3 puntos. En 1980, después de este, se puede solicitar tiempo muerto. También se reduce el número de faltas personales por equipo y por tiempo a 8, después de los cuales se pueden lanzar 2 tiros libres. En caso de empate se hará prórrogas hasta que un equipo gane. Se sistematiza el pasar y jugar con reglas. Se desarrolla el juego continuo y se perfecciona el 1 contra 1 como estructura básica del juego de ataque. En 1982 se realiza el primer campeonato del mundo en Cali. En 1984 desaparece la Federación Internacional de Básquetbol Amateur. El concepto
desaparece lo que viene siendo el concepto de amateur, por lo que se adopta el nombre de la Federación Internacional de Básquetbol, la FIB. Se crea la línea de los 6.25 metros, más allá de las cuales la canasta vale 3 puntos. Se desarrollan las técnicas de lanzamiento de 3 puntos, y ya que sobre el atacante no existe tanta presión defensiva, se aplica el espacio de ataque. Adquiere gran importancia el ritmo de juego. En 1988, en los Juegos de Seúl, Estados Unidos pierde la hegemonía por primera vez. También en ese año aparece la regla del 1+1 en los tiros libres a partir de la séptima falta del equipo contrario, con derecho a opción por parte del equipo no infractor. También se adoptan los 3 árbitros. En 1990 se sanciona como falta intencional las faltas personales con claro interés estratégico. También se elimina el derecho de opción y la sanción de faltas personales y técnicas son acumulativas. En ese mismo año se permite mover los pies en los saques de banda, únicamente utilizar el pie del pívot. También en ese año se permite que el jugador por encima del aro en una trayectoria ascendente. Un año después se organiza en Atenas un torneo conmemorativo del baloncesto. En 1992, el mejor equipo de baloncesto jamás reunido hasta la fecha, el Dream Team, fue la atracción en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se tiende a homogeneizar las reglas con la NBA y búsqueda del deporte. También ese mismo año hay una tendencia muy marcada hacia el jugador polivalentemente y especialista. En 1994, líneas y dimensiones. Las líneas deben ser trazadas del mismo color. La zona neutra debe ser de un solo bloque. Soporte del tablero debe situarse en una distancia mínima de 2 metros del borde exterior de la línea de fondo. También se incluye en el vestuario de los jueces el pantalón negro a cambio de gris. 4 años después, en 1998, solamente los jugadores inscritos en el acta del encuentro tienen derecho a calentar en los 20 minutos que proceden al inicio del encuentro. Una vez que se inicia el tiro libre, los jugadores no pueden modificar su posición en los pasillos o en el resto del terreno hasta que el tiro haya finalizado. La violación de los 3 segundos no debe pitarse si se produce una de estas 3 circunstancias. Un jugador del equipo con control del balón trata de salir de la zona restringida. Bueno, esto ha sido una línea del tiempo del deporte ráfaga y espero que haya sido de su utilidad esta información.